En este día quiero compartir acerca de 4 aspectos del sufrimiento. ¿Qué tema? 4 aspectos del sufrimiento. Y vamos a estar leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 10. Y esta carta, como dije, la escribió el apóstol Pedro, ¿sí?, a los cristianos, a los hermanos que estaban exiliados, expatriados, esparcidos, ¿sí?, por varios lugares, como lo relata aquí en el capítulo 1, en el verso 1, a dónde estaba el pueblo del Señor repartido, expatriado a causa de la persecución, ¿sí? No andaban de paseo los hermanos en aquella época, habían sido esparcidos a causa del mensaje de salvación, ¿sí? Y el Señor le habla a su iglesia, le habla a sus hijos a través de Pedro, y en el capítulo 5, como decía recién, en el verso 6, por ejemplo, les empieza a dar, todo el capítulo 5 son recomendaciones. Sería como que Pedro les ruega a sus hermanos unas cuantas cosas. Y en el verso 6 les habla de que se humillen bajo la poderosa mano del Señor. Y miren en qué contexto les está diciendo Pedro que se humillen, ¿sí? Estaban siendo perseguidos y Pedro les dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor para que les exalte cuando fuere tiempo. Les dice que echen su ansiedad delante del Señor porque tiene cuidado de ellos. En el verso 8 les dice que sean sobrios, que estén atentos y que estén velando, que estén vigilantes. ¿Por qué? Porque hay un adversario, el diablo, ¿sí? Se lo describe bien cuál es el adversario, que anda allí como león rugiente y buscando a quien devorar. Y el verso 9 dice, hablando de este enemigo, el diablo, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? No era que les pasaba a 2 o 3 nada más que estaban siendo perseguidos. No era que eran 2 o 3 nada más los que estaban pasándola mal a causa de la palabra del Señor. No eran 2 o 3 nada más los que se sentían débiles en ese tiempo. Realmente estaban sufriendo y estaban pasando padecimiento a causa del Señor. Y el verso 10, Pedro les dice esto: mas el Dios de toda gracia. En este contexto, en esta situación de padecimiento y sufrimiento, Pedro les dice: el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué situación? Estaban estos hermanos exiliados en esa situación de padecimiento, ¿sí? Y era un llamado, estos versículos son un llamado a este pueblo, ¿sí?, que sabían muy bien y de primera mano lo que era pasarla mal, y no porque se lo hubieran buscado. Ya les decía, es a causa de compartir las nuevas de salvación, a causa de contar lo que el Señor había hecho en sus vidas, ¿sí? Muchos de ellos sufrieron, muchos de ellos fueron apresados, muchos de ellos fueron castigados, torturados, muchas cosas sufrieron a causa del nombre del Señor, ¿sí? Así que en todo el mundo, como decía en el verso 9, estaban sufriendo esas dificultades el pueblo del Señor. Y en el 10 les dice que el Dios de toda gracia, Pedro les habla del Dios de toda gracia, en medio de esa dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Pedro anima al pueblo hablándoles del Dios de toda gracia, un Dios que ellos conocían porque habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Es un Dios de toda gracia, es completamente gracia nuestro Dios, y ellos lo conocían muy bien. Habían recibido la salvación que es por la fe y el perdón de sus pecados, una vida nueva,
Sí, el Señor Jesús les había alcanzado con salvación. Por lo tanto, ellos sabían cuando Pedro les hablaba de gracia, del regalo, del favor inmerecido que habían recibido. Ese Dios dice que los llamó a su gloria eterna. ¿Sí? Habían sido llamados. Cada uno de ellos tenían un llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para la gloria eterna. Amén. No estaban para pasarla bien, no estaban para quizás desarrollar su vida como a ellos les gustaba o les parecía, tenían un llamado de parte de Dios que era eterno, ¿sí? Y este llamado dice que el Señor los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pero hay algo que me ha llamado la atención, que este llamado dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Pedro quería que comprendieran que habían sido llamados a algo glorioso, ¿sí? Algo glorioso había para ellos, pero había un algo ahí en entremedio, haber padecido un poco de tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, conversar con ustedes en esta mañana. Y a veces nos parece que el Evangelio del Señor, que las buenas de salvación, las buenas noticias son siempre andar en victoria y pum para arriba. Siempre andar en el cielo. Y está bien, y es bueno, y es lindo que tengamos momentos de andar por las nubes. Pero también está este tiempo de padecer, ¿sí? De sufrir un poco de tiempo. Y a veces decimos, pero esto no es lo que yo creo. Esto no es la realidad, pero vemos en la palabra del Señor que a ellos les tocó padecer un poco de tiempo. No sabemos cuánto tiempo, un poco de tiempo, ¿sí? Y a veces puede venir a nuestro corazón la pregunta, ¿es posible esto de que un cristiano padezca? ¿Es de Dios que un cristiano padezca? Contéstate la pregunta. Si nunca te lo preguntaste, no puede ser. O tal vez tenemos a bien de decir, si aquel hermano está padeciendo es porque ha de estar en pecado seguro. Y todavía nos ponemos a querer ser juez de la situación del otro. Cuando la palabra nos dice que nosotros vamos a pasar por cosas difíciles, que vamos a pasar por sufrimiento, que vamos a pasar por padecimiento. Y allí en el verso 9 ya se los había dicho Pedro, que tenían que resistir en la fe, sabiendo que esos mismos padecimientos que estaban sufriendo estos hermanos estaban pasando, estaban aconteciendo alrededor del mundo, en todas partes, ¿sí? Padecemos, sí, y mucho. Y si tenés tiempo en tu casa, lo podés leer algún ejemplo en la Biblia, podés leer el libro de Génesis en el capítulo 37, está la historia de José y vas a ver que no tiene ningún desperdicio esa historia. Entre el capítulo 37 y 50, ahí se relata la historia de este joven que sufrió. Yo pensaba, hizo todo bien, pero sufrió igual. ¿Sí? Y muchas veces nos cuestionamos por qué nos tocan pasar cosas si hacemos todo bien. Eso lo sabremos cuando estemos en la presencia del Señor. Le preguntaremos al Señor, o tal vez cuando estemos en su presencia eso ya va a quedar sin importancia cuando estemos en la gloria con Él. Pero quiero que te quedes con esto y lo podés leer en tu casa en el correr de la semana. Lee el capítulo 37 al 50 del primer libro de la Biblia y ahí vas a ver las cosas que pasó José, justas para nada. Totalmente injusta, pero termina el capítulo 50, allí José diciendo que todo había sido para bien y que el Señor había transformado todo para salvación de mucho pueblo. Sí, José la tenía clarísima, aunque le costaron lágrimas, pero entendió el propósito de Dios. Y tenemos también en el Nuevo Testamento y nuestro mayor ejemplo, la vida del Señor Jesús. Él dice en el capítulo 53, de Isaías, que no lo busqué, pero lo podemos buscar rapidillo. Capítulo 53, verso 3, dice del Señor Jesús:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Experimentado en quebrantos, varón de dolores. No le fue fácil al Señor tampoco pasar la cruz por cada uno de nosotros. Y todo lo que sabemos que atravesó por hacer la voluntad del Padre. Dice en Hebreos capítulo 5 y verso 8. Son palabras muy fuertes. Son cosas muy fuertes y que están en la palabra del Señor para que podamos aprender y podamos seguir ejemplo. Amén. Bueno, nadie dice amén, pero es así. Es para que sigamos ejemplo. Dice Hebreos capítulo 5, verso 8, hablando del Señor Jesús también, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que el padecimiento da un buen resultado, que seamos obedientes, que seamos obedientes. Hebreos 5, 8, ¿dice eso tu Biblia? ¿Sí? Por otro lado, el Señor también dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 16, 33, nos dijo algo. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el Señor nunca nos prometió un camino de rosas y mariposas y corazones. No. Si compramos el Evangelio del Señor, si compramos la verdad del Señor por ese precio, hermanos, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Hay padecimientos, hay sufrimientos que atravesar, pero hay resultados gloriosos que es lo que vamos a ver. Aleluya. El propio Señor Jesús nos dio ejemplo. El propio Señor Jesús ya nos avisó, nos dijo, no te va a ir todo bien. No te la vas a llevar siempre de arriba. No sueñen que siempre van a ser mariposas y flores. ¿Sí? Y muchas veces nos desilusionamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos desilusionamos. Yo pensé que el Señor era tal cosa. Yo pensé que venir a la iglesia me iba a ir todo bien. Siempre iba a tener plata en la tarjeta para ir al cajero. Siempre iba a llegar a fin de mes. Siempre me iba a llevar bien con mi familia. Siempre me iba a llevar bárbaro en mi trabajo. No, hermanos. Hay cosas que tenemos que pasar para nuestro bien, para los puntos que vamos a ver ahora, lo que va a producir en nosotros el saber atravesar con paciencia todos esos procesos. Padecer, sufrir un poco de tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Y muchas veces viene como una ansiedad allí en nuestro corazón de saber cuánto tiempo va a durar esta situación, cuánto tiempo, cuándo se va a terminar. ¿Nunca preguntaste eso? ¿Nunca le preguntaste al Señor, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo tengo que tolerar esto? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces son situaciones en las que nosotros no tenemos nada que ver, en las que estamos ahí metidos en el medio, ¿sí? Por la vida misma que nos ha llevado muchas veces a estar inmersos en una situación en la que estamos ahí y tenemos que pasarla igual. Un poco de tiempo. Y Romanos capítulo 8 nos habla algo, nos dice algo para nuestro ánimo también. Para que no bajemos los brazos, para que sigamos mirando al Señor. El capítulo 8 y verso 18 de Romanos. Espera un ratito, ahí está. Dice, palabras del apóstol Pablo, que también pasó cosas. Naufragado, preso, castigado, de todo. Dejado solo, tantas cosas. Por tanto, dijo él, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén.
Y si te sirve de consuelo, toma esta palabra. No dice que tengo por cierto, es una verdad, me afirmo en esto, que las aflicciones de este tiempo, lo que me toca pasar hoy, lo difícil, lo complicado, lo doloroso de hoy, no son comparables a la gloria venidera que el Señor ya tiene preparado y se va a manifestar en cada uno de nosotros. Aleluya. Y Corintios dice que esas aflicciones, estas situaciones producen en nosotros un cada vez más grande peso de gloria. Amén. Produce peso de gloria. Aunque no entendamos nada, produce peso de gloria. Produce peso de gloria en nuestras vidas cuando estamos decididos a continuar. Amén. Y pensaba, y mirando nuevamente la carta de Pedro, en el capítulo 5, como veníamos leyendo, estas cosas que produce el sufrimiento. Y cuando pensamos en cosas que produce el sufrimiento en nosotros, a ver si te pasa lo mismo que a mí, pensamos en cosas malas, ¿sí? Me voy a enfermar por sufrir, no sé, me voy a deprimir por sufrir, voy a dejar todo por sufrir. No sé cuántas cosas vienen a tu vida cuando pensás en sufrir y en sufrimiento en el camino del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay cosas positivas, que hay cosas buenas que podemos alcanzar y que era la oración también de Pedro por la iglesia que se llevaran adelante. Y eran estos 4 puntos o estos 4 aspectos positivos, ¿sí?, del sufrimiento. Que seamos perfeccionados, porque acá dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. El Señor mismo nos perfeccione. El Señor de toda gracia, el que nos salvó, el que nos conoce, el que sabe lo que estamos pasando, Él mismo nos perfeccione. Y perfeccionar es concertar, ordenar, equipar, preparar, dirigir, restaurar, reparar, poner algo en su lugar. Esto es perfeccionar. Reparar un objeto deteriorado por el uso. Y leía algo acerca de que los que están en una batalla, ¿sí?, de persecución o tentación y han salido heridos, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos en el cuerpo a cuerpo, luchando, peleándola, luchando para salir adelante, luchando para permanecer en el camino del Señor, luchando para no tirar la toalla, muchas veces somos heridos. Y necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser reparados, necesitamos ser restaurados y que cada cosa comience a estar en su lugar en nuestra vida. Sí, por cierto que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, que aún a pesar de las situaciones, las mismas situaciones que nos tocan atravesar, permitan que seamos perfeccionados, permitan que seamos restaurados, permitan que seamos puestos en nuestro lugar, ordenados. Y pensaba que el cristiano que se va perfeccionando es aquel cuyas relaciones se van sanando también, ¿sí? A medida que nos vamos perfeccionando, que permitimos que el Señor obre, aún a través de situaciones difíciles en nosotros, nuestras relaciones se sanan, nuestras relaciones se restauran. Dice entonces una de las cosas positivas del sufrimiento, que seamos perfeccionados, después que seamos afirmados. Y ser afirmado es poner firme una cosa, sujetarla para que no se caiga, ¿sí? Afirmar es afianzar, es cimentar, poner firme el cimiento, que esté allí sin que se caiga. Debemos estar firmes y apuntalados en el Señor, con nuestra fe puesta en su palabra. Amén. Y Hebreos nos habla sobre la esperanza, ¿sí? La esperanza puesta delante de nosotros, como segura y firme ancla. Si querés anotar el versículo y lo podés leer también, en Hebreos capítulo 6 y versos 18 y 19, habla de esa esperanza como el ancla de nuestra alma. Si no tuviéramos esperanza, no tendríamos sentido tampoco, no tendríamos sentido por qué continuar, no tendríamos sentido por qué seguir adelante. La esperanza en Cristo actúa como ancla
y provee firmeza a los que seguimos al Señor. Amén. La esperanza y la confianza puesta en nuestro Señor, que Él va a cumplir sus promesas, que Él de esta situación algo bueno va a sacar. Amén. Yo no sé cuántos han pasado situaciones difíciles, pero últimamente estamos pasando por unas cuantas personalmente, pero tenemos la confianza que el Señor algo va a sacar, algo bueno va a hacer, algo bueno me va a enseñar, algo bueno va a producir en mí. No sé si tengo que estar más perfeccionada, si tengo que estar más afirmada en el Señor, o como dice acá este versículo, como sigue, que sea fortalecida. Si necesito fortaleza, si necesito ser fortalecida, esta prueba de sufrimiento y de padecimiento, otra de las cosas que debe producir en nosotros es que seamos fortalecidos. Amén. El Señor quiere que sea lo que sea que atravesemos, podamos salir victoriosos y fortalecidos. Aleluya. Y quiero compartir con vos todavía un versículo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12. Capítulo 12. Se me fue la segunda. Y versos 9 y 10. Quiero pedirle a alguien que lo lea fuerte. 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Tenés voz fuerte, Sidal. Amén. Miren a qué punto llegó el apóstol Pablo. Miren a qué punto llegó de decir, pasé por todo esto, ¿sí? Me gozo en las debilidades. Y a ver, seamos sinceros, ¿cuántos levantamos las dos manos a decir, me gozo en las debilidades? Ninguno, hermano, ninguno estamos contentos cuando nos va mal. Ninguno estamos contentos cuando estamos bajoneados. Ninguno estamos contentos cuando las cosas no salen. Cuando las cosas no salen como las planeamos, no salen como las planificamos. Cuando todavía sobre llovido mojado recibimos injusticias tantas veces, ¿sí? No nos gozamos. Pero Pablo decía que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque hay un motivo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Hermanos, y qué maravilloso es cuando vos y yo nos reconocemos débiles y fuerte el Señor. Cuando nos reconocemos poco, que no podemos, que no sabemos para dónde y cómo la situación va a redundar en bendición, pero reconocemos que si yo me reconozco débil, cuando yo soy, entonces Él puede ser. Cuando yo no soy, Él puede ser. Él se perfecciona en mi debilidad. Por eso el Señor le había dicho a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Aleluya. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y
Quiere el Espíritu Santo en esta mañana revelar esta palabra en nuestros corazones. El poder del Señor, el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se encuentra el terreno, el ambiente ideal en nuestro corazón para perfeccionarse, para perfeccionar el poder de Él y que ya no seamos nosotros. ¿Cuántas veces queremos llevar situaciones adelante porque somos con ese carácter de no importa lo que venga, sigo adelante? ¿Y cuántas veces quedamos ahí que no sabemos mucho para dónde agarrar? Y queremos de alguna manera que las cosas salgan y las cosas se den, y ahí el Señor como que no tiene mucho que hacer. Si ya podemos nosotros solos, ¿para qué va a estar el Señor ahí? Pero cuando nosotros dependemos del Señor, dependemos de su gracia, dependemos de su poder, sea la situación que te toque pasar, ahí Él perfecciona su poder en tu debilidad y en la mía. Aleluya. Y no sé si alguien está pasando problemas o dificultades y no te estoy hablando de que me duele una muela, te estoy hablando de problemas de verdad. Te puedo decir que cuando nuestro poder queda por allá abajo, el yo puedo queda por allá abajo, el Señor toma el protagonismo en nuestras vidas y Él saca todo adelante. Aleluya. Que seamos fortalecidos, que seamos establecidos. Dice, fortalezca y establezca. Es lo que les dice Pedro a sus hermanos allí. Ser establecido significa, en pocas palabras, echar raíces. ¿Sí? Echar raíces. Dios nos coloca en un lugar inconmovible. Nos otorga una cimentación especial con la que vamos a poder resistir todos los ataques del enemigo. Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Atravesar situaciones. No se pasan, estas cosas no se logran sentado en el living de mi casa tomando mate y a ver que todo me llueva. ¿Sí? Es dependiendo de la gracia del Señor, es dependiendo que Él sea el fuerte y yo me someto a su voluntad y a lo que Él quiere hacer. Y pensando en estar establecidos, me acordaba de esta historia, esta parábola que les contaba el Señor allí en Mateo 7 cuando habla de los dos cimientos. ¿Se acuerdan? La casa que fue construida sobre la arena y la que fue construida sobre la roca. ¿Sí? Sobre las dos vinieron problemas, dificultades, lluvias, vientos de la vida, ¿sí? Y una permaneció porque la diferencia estaba en el cimiento, estaba cimentada, estaba establecida sobre la roca. Hermano, y qué bueno que cuando vengan dificultades a nuestra vida nos pueda encontrar cimentados, nos pueda encontrar con nuestras raíces profundas en lo que hemos creído en el Señor, en la palabra del Señor, en lo que Él dice. Amén. Y que, por cierto, que cosas van a venir difíciles, dolorosas a nuestras vidas, pero que nos puedan encontrar con nuestra fe intacta, con nuestra fe, con buenas raíces para que estas cosas no nos muevan. Y podamos decir, como dice el versículo 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque si hemos de permanecer perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, o sea que nada nos mueva, la gloria es al Señor, no a nosotros. Amén. Porque si nos conocemos un poquito, sabemos que en la primera de cambio se nos mueve la estantería y se nos cae todo. Pero cuando dependemos del Señor y de su poder, tenemos asegurado que podamos disfrutar de estos beneficios, si se les puede llamar, del sufrimiento, el estar perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Él y por Él. Y por eso podemos dar gloria al Señor. Por eso podemos dar la gloria al que la merece, porque es Él el que lo hace, no somos nosotros. Amén. Y yo quiero invitarte ya a estar orando y estar alabando el nombre del Señor por lo que Él puede hacer. No sé, yo sí sé mi situación. Yo sí sé los meses que venimos atravesando. Yo sí sé cuánto necesito que el Señor me fortalezca, me afirme, me establezca, me perfeccione. Yo sí sé. Y tal vez no lo sé en toda la dimensión que lo debería tener consciente, pero sí sé que necesito al Señor para esto. Yo sí sé que para poder disfrutar de
de estos beneficios, de estas cosas positivas que el sufrimiento hace, no está en mí y está en el Señor. Por eso quiero invitarte en esta mañana a orar. Y si vos estás atravesando alguna situación difícil, complicada o muy difícil, dolorosa o muy dolorosa, puede ser esta la mañana en que le puedas decir al Señor, Señor, te quiero conmigo para atravesar este tiempo.